Hoy estamos hablando acerca de los tiempos que estamos viviendo, entendiendo los tiempos peligrosos en los que vivimos hoy y cómo enfrentarlos. El asunto para muchos es que no estamos entendiendo los tiempos peligrosos que estamos viviendo. No, como que las cosas se nos pasan por encima de la cabeza, o como dicen, se pasa por debajo de la mesa y uno no se da cuenta. Y en la Biblia, en reiteradas ocasiones, se habla acerca de la ignorancia. Dice el apóstol Pablo que no ignoremos las maquinaciones de Satanás, que no las ignoremos. Es decir, que hay que estar pendiente. De la manera positiva, hemos hablado de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, sabían las cosas que estaban sucediendo y por ende podían tomar las decisiones sabias, certeras, para que el pueblo supiera lo que debía hacer. En otra ocasión, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 12 de que no ignoremos acerca de los dones espirituales. La ignorancia no es una bendición. Y también dice en el Antiguo Testamento que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, como dicen que el avestruz mete la cabeza en el hoyo, no sé si es verdad, pero no seamos como el avestruz, que metamos la cabeza en el hoyo para no ver lo que está pasando, o no seamos tan ingenuos para pretender que no está pasando nada. Por un lado, la Biblia nos habla acerca de los tiempos finales. ¿Cómo serán los tiempos finales? ¿Qué estará pasando en diferentes escenarios, diferentes áreas, tanto en la familia, en la sociedad, en la conducta, en los valores? La Biblia nos habla. Jesús nos advirtió acerca de los tiempos finales. Y él menciona algunos elementos, dice que no nos dejemos engañar, que no temamos, que perseveremos, que continuemos hacia adelante, que el amor no se apague, etcétera, etcétera. Es decir, sabemos que nos estamos encaminando hacia el final de los tiempos, y como yo digo, yo no sé si este es el final de los tiempos, pero si no es, se le parece mucho. Estamos viendo un mundo convulsionado. ¿Qué estamos viendo? Entre algunas cosas que estamos viendo, nosotros hemos visto como yo le he dicho a mi papá, como si fuera un monstruo de 1000 cabezas. O sea, uno ve un empuje por la ideología feminista, por el aborto, por la ideología de género, una lucha contra el sentido común, que un hombre puede ser una mujer, que una mujer puede ser un hombre, que el ambiente vale más que el ser humano, que hay que sacrificar al ser humano en beneficio del medio ambiente. Y muchas ideologías. Yo puse aquí, por ejemplo, la mirada que nosotros tenemos al matrimonio, la crisis mental que tenemos. Y una cosa que dijo papi es muy importante: uno no puede ignorarlo, uno no puede pasarlo desapercibido, como si no estuviera pasando. Porque a veces uno cree como que cuando uno no se mete en esas cosas no se meten con uno. Pero esas personas y esa ideología no le importa. Ellos están metiéndose con uno a la mala. Y yo veo, por ejemplo, como que las cosas están sucediendo y uno como que no se da cuenta. Por ejemplo, a la par que hay una intención de matar a un niño en el vientre de la madre, sin ningún tipo de respeto, de pudor, de sensibilidad, a la par con eso, que estamos intencionalmente matando seres humanos, pero por otro lado hay vallas y hay anuncios para proteger los animales. Y multas por destruir huevos de especies protegidas y todo eso. Pero esto es como un contrasentido. Sí. O sea, ¿cómo se puede tener una sensibilidad hacia un animal o hacia la naturaleza? Todo eso está bien, pero no tenerlo por lo menos igual o un chin menos, como sea, pero no tener esa sensibilidad, ese amor, ese cuidado hacia seres humanos. Exacto. Y déjame presentar aquí esta estadística para que ustedes puedan ver más o menos.
Yo estaba buscando una estadística que había visto, no la encontré para hoy, luego se las paso, de cómo ha afectado esto incluso al cristianismo, la cantidad de personas que luego de haber ido a su escuela dominical, luego de haber sido cristianos, dejan el cristianismo porque todas estas ideologías y todo este empuje cambia su manera de pensar. Fíjense aquí, por ejemplo, cómo de este lado se entiende mejor. Para el 2021, esto es una estadística en los Estados Unidos, el porcentaje de personas que se identifican como parte de la comunidad del arco iris, parte de la comunidad, vamos a decirle del abecedario mejor, porque el arco iris es de nosotros. De las gentes, las personas más tradicionales, de 1946 y antes, un 0.8% se identifican como parte de ese colectivo. Las personas del 1946 al 1964, eso digamos que la generación de mi papá, un 2.6% se identifican. Pero ustedes ven que luego sigue generación X del 65 al 80, un 4.2%, los millennials del 81 al 96, un 10.5%, más adelante los que han nacido del 97 al 2003, un 20.8% de personas se identifican como parte de este colectivo. O sea, uno ve que no puede ser casual. O sea, no puede ser que de repente esta estadística vaya en aumento. Y también tengo algunos videos, cositas cortitas, que uno de ellos se lo he enseñado antes. Antes de entrar al video, lo que esto nos dice y lo que hemos visto es que hay una agenda, que hay un plan, que hay una estrategia. Y aquí no hay prisa para educar, entre comillas, formar, adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Imagínense ustedes, de aquí a 10, 15, 20 años, con esta generación que hoy tiene una mentalidad diferente a la mentalidad nuestra, la mentalidad conservadora, la mentalidad de valores, la mentalidad tradicional. ¿Qué estará pasando? Cuando ya nada es nada. Y los valores son diferentes. Incluso uno lo está viendo ahora, como hay una generación que no conoce la honra, que no honra a los padres, a los mayores, a los abuelos, a los maestros, a la autoridad. No conoce la honra. Yo estaba en días pasados caminando en el mirador, como siempre voy, a veces voy con Loren y voy solo. Y en esa ocasión creo que estaba caminando solo y habían unos jovencitos que estaban caminando y venía la policía detrás en uno de esos carritos y le estaba tocando, ellos no se movían, bueno, hasta que cruzaron y le dijo a la policía, muévanse que sé yo cuánto, y ellos se enfrentaron a la policía como si nada, de tú a tú. Pero ¿y qué tú crees? ¿Tú te crees que porque tiene que sé yo qué? Digo yo, pero Dios mío, en nuestro tiempo, aunque sea por el temor, no por el respeto, no por la honra, pero el temor. Pero ya uno ve jovencitos de 12, 13, 14 años con pistola y todo. O sea, es un desastre a nivel de esta juventud donde se le enfrentan a los padres, se le enfrentan a los profesores. No hay honra, no hay respeto. Eso se ve también en las iglesias, donde ya el pastor no es una figura, los líderes de la iglesia no son figuras de respeto, sino tú y yo somos iguales y vamos a discutir de tú a tú. Y desde los muñequitos y las historias, eso es lo que le venden a los niños. Si ustedes se fijan en los muñequitos, casi siempre los niños son los que rescatan a los padres. Es como que los niños son los que descubren cuál es la verdad, cuál es la solución, cuál es el asunto. Y entonces los niños son los que sacan de la mala idea que tienen los padres. Y hay otros que incluso ridiculizan a los padres. Hay unos muñequitos muy famosos, Peppa Pig, donde el papá es un tonto. O sea, se pone al papá como un tonto y por eso entonces se burlan del papá. O películas como Turning Red, un panda rojo, un gato rojo, algo así. Y el papá eso es nulo. Y en la lucha, el desenlace es la adolescente contra sus padres. O sea,
siempre esta pugna como de que no nada más que somos iguales, sino como de que el niño es, o el adolescente es superior. Entonces, Ok, vamos a ver el video. les vamos a poner un videito para que ustedes vean cómo esto no es casual, sino que es intencional. Hello, and welcome to the Disney Plus This Is Me Pride Celebration Spectacular. Population of America seems to be roughly doubling every generation. According to a recent Gallup poll, less than 1% of Americans born before 1946, that's Joe Biden's generation, identify that way. 2.6% of boomers do, 4.2% of Gen X, 10.5% of millennials, and 20.8% of Gen Z. Which means if we follow this trajectory, we will all be gay in 2054. And like our leadership over there has been so welcoming to like my like not at all secret gay agenda, my like not at all secret gay agenda, my like not at all secret gay agenda. And so like I feel like maybe it was that way in the past, but I guess like something must have happened in the last like they're turning it around, they're going hard. I really wish I could wear one of those princess dresses to the ball. I am gonna grant your wish, because I am your very grandfather! Have you ever seen such a splendorific dress? Welcome to the Pink Palace, my lovely friend. I first discovered drag at 13. My drag name is Vanessa Shimmer, and she is just a force you cannot reckon with. Shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? Baby blue, pink and white represent transgender. Uno se escandaliza, completamente se escandaliza. Y en este caso, uno por lo menos se da cuenta de que son... es Disney Plus, es Netflix, es montones de redes que uno dice, bueno, lo quito. Pero entonces uno tiene, dale la próxima, uno tiene, por ejemplo, aquí esfuerzos privados. Y yo lo pongo aquí porque eso es en nuestro país. O sea, esto es de este lado aquí en el medio, es desde el gobierno. De este lado, todo el mundo la conoce, a ella es en una escuela privada dominicana. Allá no he podido identificar quién es esa señora, pero ustedes ven el esfuerzo de sexualizar a los menores, ¿verdad? Dale a la próxima. Y uno ve este material que también les he mostrado antes de el CONANI, donde se enseña los derechos que tienen los menores, comenzando con el derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera. Cuando yo solicité el material, ellos me lo mandaron, entre comillas, revisado, y le quitaron la lista de los derechos. Pero cuando yo le pregunté, porque dejaron el título de que los niños tienen derecho, los menores tienen derecho, le pregunté, mándenme una lista de cuáles son esos derechos, y todavía lo estoy esperando. Nunca me quisieron mandar de manera oficial la lista de estos derechos que ya ellos lo habían imprimido y ya los habían enseñado. Y pásale a la próxima. También, esto por ejemplo es nuestro Ministerio de Salud Pública. O sea, le estoy mostrando eso para que ustedes vean que eso no es solamente la gente loca de Disney que se puso así ahora. Eso es en nuestro país, donde se considera a los adolescentes a partir de los 10 años, de 10 a 19 años, está ahí abajo, les dice que tienen los derechos a acudir a consultas solo, decidir quién quiere que lo acompañe, a ser respetado, a decidir sin necesidad o presencia o autorización de su madre, padre o representantes legales, etcétera, etcétera. Dale a la próxima. Aquí, por ejemplo, este es el plan que se ha estado promocionando muchísimo desde el CONANI, donde desean actualizar, miren arriba, actualizar y alinear el marco jurídico, institucional y las políticas de forma tal que contribuyan al ejercicio pleno de los derechos de la niñez y la adolescencia. O sea, ajustar las leyes para que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer los derechos que ya les leí, que ustedes todos deben saber que los niños no tienen derecho a nada de eso. O sea, eso es
derechos de adultos, derecho a partir de los 18 años es que tú tienes el derecho de ejercer tu sexualidad libre, segura y placentera, y según nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, las instrucciones que nos dio Dios, ni siquiera luego de los 18 años, sino en el contexto del matrimonio. Entonces, para que ustedes vean que esto es un esfuerzo privado, público, de organismos internacionales, de organismos locales, de redes sociales, de muñequitos, de series, etcétera, etcétera, etcétera. Sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan, sino para hablar. Entonces ustedes pueden ver, esa persona, uno dice, caramba, ella está en España. Sí, pero ella se ha juntado y es la referente de incluso personas que trabajan en nuestro gobierno. O sea, ella es la referente de personas que están ahora en gobierno, en posiciones de autoridad de nuestro país. Lo que estamos viendo es que en diferentes esferas, desde muñequitos, desde educación, desde la ONU, desde el cine, desde altas esferas de la sociedad económica, política, se está tratando de torcer, de cambiar los valores tradicionales, éticos, morales que nosotros tenemos. Y como dije, ellos no tienen prisa, están trabajando lentamente, trabajando con niños, con jóvenes, hablando de derechos. Y yo no sé cómo los sabios, entre comillas, de este mundo y los sabios de nuestro país entran y caen en el error de aceptar una situación en la juventud o en la niñez y dice, bueno, lo que tenemos que hacer es usar preservativos. O sea, usar preservativos, hacer una campaña para los preservativos, quiere decir, estamos dando el permiso, ten tus relaciones sexuales, pero cuídate, protégete. Y por otro lado, yo no sé si tú tienes alguna información, pero he leído, no sé dónde, que se está tratando o ya se legalizó las relaciones entre adultos y jovencitos. Sí, por eso es que puse y resalto el tema de ajustar el marco jurídico, el marco legal, el marco institucional, porque uno tiene que conocer las leyes y saber qué es legal. O sea, si quieren ajustar el marco legal, ¿a qué se refieren? En nuestro país, la ley es el consentimiento se puede otorgar a partir de los 18 años. O sea, vamos a decir, una persona de 17 años que quiera y sea quien promueva la relación, si le lleva más de 5 años, se considerará abuso sí o sí. O sea, si una persona le lleva más de 5 años y es menor de edad, es ilegal. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en Canadá y algunos estados de los Estados Unidos, donde esa brecha para considerarse que hubo consentimiento es 10 años y donde la edad donde es legal consentir ha descendido hasta los 14 años. Entonces, cuando uno ve que uno de los objetivos del Plan Nacional de Reducción de Embarazo y Reducción de Unión Temprana busca ajustar la ley para que se pueda ejercer libremente la sexualidad, uno dice, caramba, pero el ajuste que puede haber para que un niño, niña o adolescente pueda ejercer su derecho es bajar la edad de consentimiento y ampliar la brecha para que no se considere abuso. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo difícil, convulsionado. Nuestros gobiernos realmente no son realmente autónomos y soberanos, porque dependen de potencias extranjeras. Es como si... Digamos, si yo soy quien le presto a Loren dinero para que compre su casa, para que compre los muebles, para que compre los electrodomésticos, yo le voy a prestar el dinero, pero yo le digo de qué color debe comprar los muebles.
compra los muebles de tal color y compra los electrodomésticos de tal marca. No solamente le presto el dinero, sino que tengo una fuerza, un poder sobre ella, y entonces le trazo pauta. Tú no quieres comprar los muebles como del color que yo quiero, pues no te presto. Entonces, nuestros países, en ese sentido, hablamos mucho de soberanía, independencia y autonomía, pero realmente todos sabemos que no es así, que hay una agenda común, global, y que nuestros países dependen de esos organismos internacionales, de esas naciones poderosas, y uno tiene que subyugarse. Incluso no estamos hablando de este gobierno. Todos los gobiernos que han pasado han caminado, han transitado el mismo camino, y con el mismo tema de las causales, el aborto. Todos los gobiernos han estado pro eso, porque esa es la agenda mundial. Nosotros somos, creo que de los 4 países ya de Latinoamérica que somos los atrasados. Creo que eran 6, ahora creo que somos 4. No sé si tú tienes la nota de eso. Somos de los países atrasados. Por otro lado, conjuntamente con esto, estamos viendo un auge de lo que sería la progresía, la izquierda, los antivalores, el control del Estado sobre las poblaciones. Estamos viendo nuevos gobiernos en Chile, bueno, en Nicaragua ya hace mucho tiempo, en Venezuela también, en Colombia también. Estamos viendo esa infiltración que va, yo no sé cómo es que se une, pero va como de la mano. Va de la mano ese movimiento político, va de la mano con estos, vamos a decir, antivalores de esta agenda. Algunos hablan de exterminación de la población, de bajar la población, que dicho sea de paso, yo siempre me he preguntado cómo es que nos sobrevino un COVID que hasta donde dieron las informaciones públicas se murieron casi 6 millones de personas y todavía no se sabe de dónde vino, ni quién lo provocó, ni cómo fue, ni nada, ¿verdad? O sea, entonces, como que estamos viviendo en un mundo manejado por un grupo, y vamos a ver ahora también qué significa eso, manejado por un grupo, y nosotros estamos en la luna de Valencia, como en la luna de Belén, qué sé yo, cómo es que se dice. En Belén con los pastores. En Belén con los pastores. Nosotros estamos comiendo bola y mandando a nuestros hijos a que los adoctrine el gobierno, tanto aquí como en el extranjero. Ya la familia ha perdido el control de los hijos, ha perdido la influencia poderosa sobre los hijos a nivel de valores, a nivel de ética, a nivel de educación, de costumbres, sino lo estamos mandando a las escuelas, y las escuelas que hagan lo que ellos quieran con ellos. Y se está haciendo cosas aquí y fuera que no están a la luz de los padres, que no están bajo el conocimiento de los padres. Las charlas que se están dando, las cosas que se están enseñando. Entonces, nosotros no venimos como alarmistas, sino que tenemos que entender, la ignorancia no es una bendición. Y yo usaría, en vez de la palabra que hemos perdido, la autoridad y la injerencia sobre nuestros hijos, yo usaría mejor la palabra la hemos entregado. Porque nosotros somos los que tenemos la posibilidad de tomar las decisiones por nuestros hijos chiquitos. O sea, por nuestros hijos pequeños que todavía viven en nuestra casa, nosotros somos los que autorizamos o no qué ven, qué no ven, si le damos celular, si no se lo damos, en qué colegio lo ponemos, a qué los exponemos, etcétera, etcétera. Y como dijo mi papá antes, este versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Uno no puede ser ingenuo. No puede ser ingenuo. Yo siempre pongo este ejemplo porque aquí todo dominicano sabe lo que es eso. Todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? Díganlo, ¿qué es? La UAS, ¿verdad? Una huelga en cualquier ciudad también, una huelga tirando piedra. Pero aquí nosotros sabemos que esa es la UAS, y nosotros como dominicanos sabemos qué pasa en una huelga de la UAS. Pero ¿qué sucede si un turista está ahí? No lo sabe.
La vulnerabilidad, o sea, la ignorancia nos hace vulnerables. Cuando uno no sabe el lugar peligroso en el que se encuentra, se hace vulnerable. Cuando tú no sabes que en la República Dominicana se puede atracar, que no sé qué, uno es vulnerable. A mí, aquí en República Dominicana, no me han atracado nunca, nunca. Gracias al Señor. Pero en Colombia me robaron el celular. Porque el tigueraje de Colombia yo no lo conocía. Entonces, es difícil que a un colombiano le roben el celular, pero me lo robaron a mí, porque entonces yo soy dominicana y yo no sabía cuál es el tigueraje de allá. Entonces, de la misma manera, uno tiene que saber cuál es la maquinación de ahora, de este tiempo, y cómo es que funciona. Y para qué entonces es que ellos están haciendo lo que están haciendo. Eso yo te quería preguntar. ¿Para qué se está haciendo todo esto? ¿Para qué se está influenciando en las naciones? ¿Qué tiene que ver esto con la cosmovisión? Decía Lincoln que la filosofía de la escuela en una generación sería la filosofía de gobierno en la próxima. La filosofía de la escuela en una generación pasa a ser la filosofía del gobierno en la próxima. La lucha es por la cosmovisión de las personas, especialmente por la cosmovisión de jóvenes y niños. Su enfoque, su target, su blanco de público es principalmente, claro, somos todos nosotros, pero principalmente jóvenes y niños. La cosmovisión, cambiar, dale para atrás, porfa, para leer. Cambiar la sociedad, especialmente a los de la próxima generación. Y dale a la próxima. La cosmovisión es la forma en la que cada persona ve la vida. O sea, es como el filtro por el cual nosotros vemos las cosas. Y son cosas intangibles. El lenguaje, las palabras, la forma de ver el matrimonio, el valor que le damos a la vida, la educación, la religión, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Mi mamá me va a matar, pero yo voy a poner un ejemplo. Yo voy a poner un ejemplo y ya ustedes saben, me rescatan de mi mamá al final. Miren, ¿qué piensan ustedes de los ratones? Ok. Guácala, ¿verdad? Guácala. ¡Qué horror! Ustedes saben que hay un país donde hay un templo a los ratones porque son sagrados. Hay que quitarse los zapatos en ese templo para entrar. Hay otro lugar donde piensan que la reencarnación existe, así que alimentan a las ratas porque no saben si ese pudo haber sido un familiar suyo. Hay otro lugar donde piensan que las ratas son comida. A nosotros nos da náusea pensar que las ratas son comida, ¿verdad? ¿Por qué? Déjame decir un chistecito ahí en eso. Y aprovechando que Enrique está aquí, ¿verdad? Enrique Mateo. Sí. Enrique Mateo, sí, míralo allá. Sí. Nosotros vivíamos frente a frente allá en Brisa del Mar y ellos estaban chiquitos, Rafael Antonio y Enrique. Y entonces, ya tú sabes, bregando con los ratones y todo eso. A ti es que te va a matar, mami, ya me salvé. Y Rafael Antonio dijo, vocea uno de casa a casa, Enrique, en mi casa hay ratones. Dice Enrique, en mi casa hay más ratones que en la tuya. Dice, no, en la mía hay más. No, definitivamente me salvé, gracias. Ok, en el sitio donde se comen los ratones uno piensa que es un asco. ¿Por qué? Porque comen basura, porque son sucios, porque viven pegados. Pero nosotros comemos cerdo. Oh, también viven en basura, también son asquerosos. Y todo eso tiene que ver con nuestra cosmovisión. Un elemento que para nosotros es completamente asqueante, nauseabundo, no podemos verlo, lo exterminamos en otro lugar por su forma de pensar, por su filtro por el cual ven la vida. Les tienen hasta un templo. Entonces, piensen en eso con algo más tangible, ¿verdad? Ahora, tradúzcanlo en la forma de ver el matrimonio.
Para nosotros, nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el matrimonio es la manera en la que Dios la estableció. Un hombre, una mujer, un pacto delante del Dios para toda la vida, para darle seguridad a la mujer y a sus hijos. Ahora, ¿qué es el matrimonio? La unión de dos o más personas. Y no solamente personas. Dos o más personas en un contexto. En otro uno ve donde una persona se casó con un edificio, donde se casó con ella misma, donde se casó con una muñeca de plástico y luego se divorció porque la muñeca le engañó. Y entonces se comienza, señor, eso parece chiste, pero es real. Esa noticia, búsquenla, es real. Déjeme decirle que yo tuve una experiencia hace varios meses de una persona fuera de la ciudad, un líder, un pastor, hablándome acerca de la situación de su hija que tiene una relación de tres y las tres viven bien, o sea, viven bien en un apartamento que ya no es una relación de dos, sino de tres. No de tres como nosotros decimos, nosotros dos y Dios. No eran nosotros dos y Dios. Es tres personas teniendo relación entre los tres, viviendo una vida, entre comillas, matrimonial entre los tres. Y eso es normal para ellos, ¿verdad? O sea, hasta allá se está llegando la cosmovisión, la forma de ver el mundo de la gente. Exactamente. Entonces, eso uno sabe, su sentido común le dice, y la historia te dice, que la cosmovisión cristiana es la cosmovisión más razonable. La cosmovisión cristiana, lo voy a repetir, la cosmovisión cristiana, de la manera en que el Señor nos enseñó cómo vivir la vida, cómo tener la sexualidad, cómo vivir el matrimonio, es la forma más razonable, la forma que más nos hace bien. Una vez se rompe el diseño de Dios, una vez se rompe la manera en la que Dios diseñó las cosas, vienen malas consecuencias en sí mismas. O sea, la explosión que hubo en el 60, esta revolución sexual donde la gente, entre comillas, se sintió liberada y ya puede tener relaciones sexuales con quien quiera y no sé cuánto. De ese tiempo para acá, entonces, ¿qué tuvimos? Tuvimos abortos, tuvimos enfermedades de transmisión sexual, tuvimos el SIDA, tuvimos montones de cosas que vinieron como consecuencia de eso. Preservar la cosmovisión de los niños, de los jóvenes y de nosotros mismos no es solamente un asunto de obediencia a Dios, sino de salvarnos a nosotros mismos y de vivir la vida de la manera en que Dios la diseñó para nosotros, porque es la mejor vida que nosotros podamos vivir. Pensando en los hijos pequeños, los hijos adolescentes y pensando en los padres, ¿qué papel jugamos los padres en este ataque, en este bombardeo? ¿Cómo los padres conformamos una barrera de protección para nuestros hijos y nuestra familia? Sí, excelente, me gusta, porque soy mamá. Dale la próxima, porfa. Ok, ¿qué podemos hacer? Miren. No, pero antes de entrar a qué podemos hacer, porque quiero hablar de los causantes. Ajá, sí. El rol de los padres. El rol de los padres, exactamente. Como padres, ¿qué nosotros podemos hacer? Y yo veré los resultados de aquí a unos años. A ver qué tal. Yo les voy a hablar de qué podemos hacer nosotros ahora. Ahora mismo, nosotros debemos tratar de proteger a nuestros hijos de las cosas que le hacen daño. Yo he sido muy criticada porque la gente cree que yo hablo de mantener a los niños en una burbuja y no es eso. Uno no puede mantener a los niños en una burbuja, pero uno no va a poner a un recién nacido y zambullirlo en el río Sama, ¿verdad? Uno tiene que entender que al mismo tiempo en que los niños y los jóvenes tienen que desarrollar defensas, hay lugares y hay contextos para lo que los niños y adolescentes no están preparados. Incluso nosotros, si uno no está consciente del peligro, uno va al cine y uno va tranquilo sin saber que hasta el orden en el que se matan a los personajes tiene un fin ideológico.
O sea, hasta eso. Entonces, para los niños lo primero es protegerlos de lo que uno lo pueda proteger. Y lo segundo es entrenarse uno para poder dar respuesta cuando esas preguntas surjan. Porque uno tiene que ser una fuente confiable de información para sus hijos. O sea, en el momento en que tu hijo te pregunta de dónde vienen los niños, uno no puede hablar de la gaviota. O sea, uno tiene que tener respuesta para sus hijos. Y número 3, que para mí es la más importante, es que esta gente está siendo sumamente intencional con nuestros hijos, sumamente intencional. O sea, ustedes ven que los muñequitos, las redes, el colegio, los organismos internacionales, todos están yendo hacia el mismo camino. Y hay un versículo que dice que nosotros no debemos conformarnos a este mundo. Y aprendí hace poco que ese conformarse a este mundo no era una cosa activa. No es que tú vas y te metes al molde del mundo, sino es un asunto pasivo. O sea, es como que no te dejes coger la forma, como que el mundo está activamente tratando de que tú cojas su forma y tú de manera intencional no coges esa forma, de manera intencional no lo haces. Entonces, los niños tienen que tener esa cosmovisión bíblica desde pequeños. En Deuteronomio dice que nosotros tenemos que, dándole la instrucción de Dios a su pueblo, ¿qué decía con la palabra de Dios? Escríbela en la puerta, átala en tu mano, póntela en la frente. O sea, la Biblia no decía, llévalo una vez a la semana a la escuela dominical y listo. La semana entera ya que pase lo que pasó. No, está hablando de un asunto intencional, de que tú diariamente tienes que reforzar y predicar a tu hijo. Todas esas muñequitos, todas esas cosas están intencional y activamente discipulando a tu hijo. Entonces, uno tiene que bloquear el que no corresponde, pero uno no lo puede dejar en neutro. Uno tiene que activamente formar la cosmovisión cristiana en ellos desde lo más pequeño que se pueda. ¿Qué fue lo que pasó con una organización que estaban teniendo éxito con los hijos hasta que se dieron cuenta que algunos no volvían? Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con una señora que se llama Mónica Klein. Ella trabajó en Planned Parenthood por muchos años, por más de 10 años, y ella era... Planned Parenthood es la organización más grande de los Estados Unidos que ofrece abortos. Y ahora también ofrece inyecciones de cambio de género, o sea, hormonas y bloqueadores de la pubertad, y también dan educación sexual integral. Entonces, ella era parte del grupo de educadoras. Y ella dice que siempre había como una cosa que se decía y se repetía, y le decían que los padres son un obstáculo para el servicio. Los padres son un obstáculo para el servicio. Para el trabajo que ellos estaban haciendo. Para el trabajo que ellos estaban haciendo. O sea, su servicio se veía obstaculizado cuando el papá se daba cuenta que los niños estaban yendo. O sea, traduciendo, tenían el acceso a un joven, a una joven, y esta joven estaba yendo a Planned Parenthood. Cuando el papá se da cuenta, espérate, de Planned Parenthood le están dando clases a mi hijo, inmediatamente retiraba a su hijo de ahí. Entonces, por eso, ellos tratan de pasar estas leyes, y allá también, de que los menores tengan el derecho de asistir a estas cosas sin los padres. Cuando ella se convirtió, cuando ella entró al Señor, entró al camino del Señor y cambió su vida, ella pensó y dijo, pero si los padres, si de ese lado, los padres son un obstáculo para el servicio, quiere decir que los padres somos en la primera línea de defensa para nuestros hijos. Ellos solamente pueden llegar a nuestros hijos, solamente pueden llegar a nuestros jóvenes si nosotros se lo permitimos. Y a mí me hizo todo el sentido del mundo. Yo dije, pero yo soy que le dejo usar el celular a los niños.
yo soy que le dejo poner el Disney Plus, yo soy que lo llevo a esta clase y aquello. O sea, solamente ellos pueden llegar a los niños si uno no se da cuenta y si uno lo permite. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí, o sucedía, no sé, en Conani, con clases que se daban en las escuelas, pero que no permitían que los padres fueran. No nada más eso, sino que esto, miren, si no me lo hubiera dicho una persona que yo le tengo mucho respeto, se llama Giovanni Krakwinkel, no sé si dije el apellido bien. Si no me lo hubiera dicho esa persona, que es alguien en quien yo confío mucho, que es una persona que yo respeto mucho, aunque no es evangélico, él es católico, pero así es un activista por muchos años, tiene como 9 hijos, muy pro vida él. Y él dice que en su escuela, la escuela de sus hijas, dieron una charla de matemáticas. O sea, es una escuela de monja. Él hizo todo lo que tenía que hacer. Él puso a sus hijos en una escuelita de monjas. Y fueron del Ministerio de la Mujer a dar charlas, para un grupo de jóvenes que se destacaba en matemáticas. Entonces, teniendo a la profesora ahí, le dijeron, mira, le vamos a decir algo a las jóvenes para que por favor salga un momentico, que queremos tener un momento de intimidad. La profesora ingenua, que no debió hacerlo, salió. Intimidad de matemática, 4x2. Esa es la cosa, o sea, yo no sé, por eso no entiendo la ingenuidad de la maestra, porque ¿qué tiene que ver matemática? Tú sabes, como que decirle algo del corazón, que no sé qué. Y como estas niñas, las hijas de él, tan claras, y él le ha enseñado de chiquita, ellos cambiaron la clase de matemática y comenzaron a darle esa clase. Y que tenemos derecho, y que no sé qué patatín, y las niñas salieron. Hicieron un escándalo y llamaron a los profesores y a las cosas y se armó, ya ustedes saben, el reperpero. ¿Y tú sabes cuál fue la queja de ellos? Nosotros hemos hecho esto en muchísimas escuelas, ustedes son los únicos que se han quejado. Es así. Y este grupo de Conani, si ustedes se llegaron a fijar en la foto de antes, donde hay una señora que le está enseñando, es con un grupo de adolescentes, no permiten a los adultos. Y yo llamé de manera personal, para que me permitieran ver. Y me dijeron que no se puede, que los adultos no pueden estar. Entonces, yo lo que digo es, una cosa que se le enseña a los niños, especialmente del gobierno, debería estar disponible para todo el que la quiera ver. Si ustedes le preguntan aquí abajo a mi tía Karina, que es la líder de la iglesia de niños, mira, nosotros queremos ver qué clase que tú le estás dando, yo les aseguro que ella no nada más se le va a enseñar, ella va a subir, le va a sacar una copia, le va a decir dónde conseguirla, porque uno está convencido de que la clase que le estamos dando a los niños le hace bien. Y si tú quieres replicar eso en un grupo, gloria a Dios, te amamos, te apoyamos y todo. Pero es nada más el hecho de trabajar esto de esta forma tan hermética, desde ya uno tiene sospecha de qué es lo que le están dando. El punto es que no debemos ser ingenuos, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, para que no nos sorprenda después. Ahora, ¿de dónde viene toda esta maldad? Porque esto es como una maldad, esto es como un corazón maligno que está permeando gobiernos, está permeando juventud, está permeando iglesias, está permeando instituciones, empresa privada, está permeando la familia, está permeando todo. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el génesis, el origen de todo esto? Obviamente uno tiene organizaciones visibles como la ONU, los diferentes gobiernos. No sé si tú querías decir algo de eso también. Bueno, realmente lo que pasa es que cuando uno habla de esas cosas, la gente cree que uno está hablando teoría de conspiración. Teoría de conspiración, que uno está conspiranoico, pero en realidad ellos lo han dicho ellos mismos. Ellos tienen el propósito de reducir la población mundial en favor del medio ambiente, en favor de la naturaleza. Y si ustedes se fijan, cada una de las propuestas que suenan hermosas, o sea, ustedes pueden ver la lista de los objetivos de la Agenda 2030 y es todo hermoso, o sea, eliminar la pobreza, eliminar
el hambre mundial, darle derecho a los niños, Cuando uno lo lee nada más el título, eso es todo hermoso y estamos todos de acuerdo con todos esos títulos. El problema está cuando uno comienza a ver cómo ellos lo van a lograr y cuando uno se da cuenta de eso. Así que el origen espiritual sabemos de dónde es, ¿verdad? Pero el origen humano, no sé. O sea, estos grupos internacionales, o sea, no sé qué ganan ellos con eso. Aparte de tener control y dinero, o sea, porque yo no quisiera hacerle daño a los hijos de nadie. Pero no entiendo, o sea, ¿cuál es el objetivo final humanamente Es que por hablando? eso digo, hay una mente malvada. El diablo vino para matar, hurtar y destruir. Sí. Y yo creo que detrás de todos esos sabiondos, esos intelectuales, esos poderosos económicamente, políticamente, estoy seguro que el diablo está por encima. Lógicamente. Que los demonios están ahí influenciando, tergiversando, dañando las mentes para pervertir la gente, para pervertir la familia, para pervertir la niñez, para pervertir la juventud, los adultos, los jóvenes. O sea, es una intención perversa y maligna. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí entramos a cuál es nuestro rol, cuál es nuestra parte. Vamos a quedarnos nosotros de brazos cruzados y vamos a refugiarnos en que la Biblia dice que todo irá de mal en peor. Es verdad, irá de mal en peor, pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Hay algo que nosotros podemos hacer. Sí, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y uno tiene que pensar en esto como un ejército. Somos un ejército grande del Señor. Y el Señor nos habla en Efesios de ponernos nuestra armadura espiritual. O sea, el Señor nos adelantó que nosotros no íbamos a andar por la vida como sino que uno tiene que ponerse esta armadura espiritual para poder dar esta batalla. Ahora, cada persona tiene un lugar diferente. En una guerra, no todo el mundo está en el frente de batalla. No todo el mundo está peleando atrás, no todo el mundo está arriba de un caballo. Hay el estratega, hay el que planifica, hay el que está al frente. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es nuestro rango de influencia y qué podemos hacer nosotros con lo que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, yo he estado dando la batalla por redes sociales, en medios de comunicación, haciendo activismo. Pero mi abuelito Clever no va a estar en los medios de comunicación en un debate, pero hermanos, él está fajado orando por mí. Esa es su parte y él me está respaldando en cada una de mis intervenciones y sin mencionar a mi mamá y las madres que oran, su grupo de madres que oran, que las amo a todas, de intercesión, Miguelina, Juan Méndez. Yo le escribo, hermano, voy para una actividad y yo tengo un batallón de gente que está orando por mí porque esa es su parte. Me toca a mí estar al frente, pero yo no puedo sola. No me es posible estar sola, sino que tengo que tener gente y tiene que haber gente que esté activamente orando. Hay personas que están estudiando en la universidad y tu campo de influencia son tus compañeros de universidad. Hay personas que están dando clases, su campo de influencia entonces son sus estudiantes. Hay personas que pueden dedicarse a la política, que pueden optar, candidatearse, tener un puesto político. El Señor no me ha llamado a mí a eso, no. Una diputación, senaduría, regiduría, síndico, lo que fuera, aún hasta presidente de la República. Queremos más y más cristianos o personas con valores metidos en los puestos públicos, afectando las leyes, afectando la nación desde arriba, porque fíjense la lucha que hemos tenido con las 3 causales y el aborto, que esto tiene más de 20 años, pero es una lucha férrea, y gracias a Dios que ahí hay un grupo dentro del Congreso de cristianos
que ha dado la pelea, que ha dado la batalla, y un grupo estamos desde afuera haciendo lo que Loren dice, orando y asistiendo a manifestaciones, a mítines, etc. Y también, por ejemplo, en las iglesias, hacer esto que estamos haciendo para que la gente sepa de qué se trata. O si tú eres un líder comunitario, o sea, lo que quiero decirles es que en cada lugar donde tú estás, en cada posición donde tú te encuentres, tú tienes un rango de influencia. Y me voy a extender nada más en un punto de la batalla cultural, que es lo que comencé a hablar ahorita de los padres. Nada más para darle unos tips. O sea, ustedes saben que yo no me voy para ningún sitio, estoy aquí, en el momento que sea me pueden abordar y preguntarme, el que quiera más información. Pero les recomiendo mucho que ustedes puedan filtrar lo que sus hijos ven en las redes. Yo he tomado la decisión de incluso hasta por un tiempo quitar YouTube de mi celular. Ya los niños ni saben que YouTube volvió a mi celular por necesidad y que va a ser retirado de nuevo, pero mi celular perdió toda la atracción para ello porque no tienen en qué ver videos. Yo sé que a veces es necesario, que uno necesita 2 minutos para ponerse el maquillaje, pero descarga el video que tú quieres que tu hijo vea. Nosotros tuvimos la mala experiencia de Rafael Andrés chiquito, oír que él estaba viendo La Vaca Lola. Todo el que tiene hijos sabe cuál es la canción de La Vaca Lola, ¿verdad? Y cuando nos acercamos a ver, me dio curiosidad por no sé qué cosa. Era la canción de La Vaca Lola con un cementerio donde salían fantasmitas de una tumba a la otra. Entonces, el papá se desconecta y cree que el niño está viendo La Vaca Lola, pero la imagen es otra cosa. Entonces, descarga videos. Eso es una mente perversa. Totalmente. Perversa, totalmente. malvada. Joel, que sabe mucho de tecnología, nosotros quitamos Disney Plus, Netflix, hasta todo lo quitamos. Y Joel puso en la televisión un software nuevo que se llama Kodi, y lo que hizo fue, hay que darle cosmovisión bíblica. Mire, ahí está el superlibro, Bible Project, Generación 12, todos los muñequitos habidos y por haber cristianos, todo en música. Lo que él prende la televisión es cristiano. Los libros que ve son cristianos. Si quiere ver manga, cristiano. Si ve Paquito, cristiano. Todo lo que nosotros hacemos de manera intencional está orientado a que él lea la Biblia, que ellos lean la Biblia. Y yo, que ustedes saben que uno como que uno se siente adulto y uno lee la Biblia y todo, pero como estoy de manera intencional, el Señor, por su gracia, me ha abierto los ojos a esta realidad. Yo dije, yo tengo que leer la Biblia con los niños desde la Biblia, o sea, no nada más un Paquito. Y Rafael Andrés y yo estamos leyendo un capítulo de la Biblia cada día. Hasta los juegos le han cambiado. O sea, Rafael Andrés juega a Elías, juega a los reyes. Se inventó una canción de los reyes, de los que obedecen a Dios y los que no obedecen a Dios. Cuando uno le da para dibujar, por lo regular él dibuja de lo último que oyó. Él abrió una cosa grandísima y él dibuja los días de la creación. Y yo creo que les conté que uno aprovecha como cada cosa para enseñarles. Y una de las cosas que le enseñé, y perdóname que me extienda, una cosa que le enseñé es a que uno no puede apagar el cerebro, uno no puede clasificar todo en bueno y malo, sino que uno tiene que activar el discernimiento siempre. Yo le dije, mi amor, a veces de una película mala, de una cosa mala, hay una buena enseñanza, ¿verdad? Porque eso puede pasar. Y de una fuente buena te puede venir una mala información, una información equivocada. Lo único que es siempre verdad es la Biblia. Eso es lo que es siempre verdad. Y como si fuera puesto por el Señor, al próximo día a él le pusieron una tarea de aprenderse en los días de la creación, porque lo pusimos en un colegio cristiano. Y la profesora le puso lo que él tenía que decir. A él le tocaba el día 1 y el día 2. Y la profesora le dijo, bueno, mira, apréndete que el primer día Dios hizo los cielos y la tierra, y el segundo día Dios creó los cielos. Entonces, lo que dice la Biblia es que en el primer día
el Señor separó la luz de la oscuridad y en el segundo separó las aguas de las aguas. Entonces él se está aprendiendo eso y me dice, eso no lo dice la Biblia, porque él lo acababa de leer. Yo le dije, bueno, pero apréndetelo y dile a la profesora que tú lo vas a ajustar. Y él fue donde la profesora y le dijo, profesora, mire, yo mejor voy a decir lo que dice la Biblia, porque es una profesora cristiana, yo mejor voy a decir lo que dice la Biblia, porque no es eso lo que dice. Y eso me sirvió a mí para decirle, tú ves, la profesora tiene una buena intención, te está enseñando la Biblia, pero se puede equivocar. Y uno usa todas esas cositas para enseñarle a los niños a tener discernimiento y sacar una aplicación y una enseñanza del día a día. Y acuérdate que cuando ustedes estaban pequeños, que estaban en un colegio cristiano también, la profesora de inglés sí, les puso a ustedes una tarea y tenía que vestirse en el día de Halloween. Una profesora cristiana en un colegio cristiano. Yo llamé a la profesora, mira, explícame esto. No. Entonces hablamos y estuvimos a tono. Entonces es que uno tiene que estar presente y pendiente. En nuestras universidades, en nuestros colegios, con los gobiernos, con las leyes que están pasando, uno no puede estar ausente. Uno tiene que estar presente y hacer los reclamos que uno tenga que reclamar, ¿verdad? Que uno tenga que hacer. Porque si no, hermano, nos pasan el rolo y uno ni se da cuenta. Una de las cosas principales que nosotros podemos hacer, ya Loren dijo, podemos orar, podemos batallar, podemos hacer reclamos, ir a manifestaciones y todo esto. Una de las cosas que Loren también lo enfatiza en su charla es el evangelismo y el discipulado. El evangelio es el único mensaje que cambia vidas realmente, desde afuera hacia adentro, que obra en el corazón del ser humano. Una persona, como decía Loren en una conversación que tuvimos, puede tener los valores correctos, pero si no conoce al Señor, si no conoce el evangelio, se va a una condenación eterna, se va para el infierno eternamente. Entonces, enfoquémonos en la predicación del evangelio, que no tenemos que ser expertos en eso. Tú solamente hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida, de cómo Dios ama a la gente, cómo Cristo vino, murió, resucitó, está dispuesto a perdonar nuestros pecados y envuélvete en el discipulado, en ayudar a los demás a crecer en su relación con Dios. Tú sabes que yo siempre digo eso porque el que se mete a la guerra espiritual de la manera en que yo me he metido con debates, con argumentaciones, que en Twitter, que como que cuando uno está metido como en este pleito, a veces uno pierde el objetivo, o es muy fácil perder el objetivo y querer ganar un argumento, ganar el pleito, ganar el tema. Pero a mí me encantaría que ustedes lean la epístola de Colosenses, filtrándola como que están dando la batalla cultural. Todo es enfocado a la gente. O sea, nosotros no logramos nada si nosotros destruimos el argumento de la persona junto con la persona. Nosotros estamos tratando de destruir el argumento, no la persona. Uno quiere ganar a la persona y ayudarla a venir a la verdad. No que crea como yo. Mi punto no es que esté alineada conmigo en mi manera de pensar necesariamente con un tema irrelevante. No. Nosotros queremos que la gente pueda entender cuál es la verdad. Y a lo que el Señor nos ha llamado a todos es a predicar el evangelio. Eso no es de que cuál te toca, qué parte tuya es en el ejército. A eso, a predicar el evangelio, nos llamó a todos. Eso le toca al papá, al maestro, al estudiante, al niño, al joven, al adulto. A todos nos toca predicar el evangelio. Ese cambio que sucede de muerte a vida, de una condenación eterna a una vida eterna, de estar por siempre sin Dios a estar siempre con Dios por toda la eternidad, ese tiene que ser nuestro objetivo siempre.
Y por eso es que me preocupa tanto el tema con los niños. Porque a veces uno como padre puede envolverse en muchas cosas y proveerle a los niños muchas cosas y ponerlos en un buen colegio y ponerle muy buenas actividades extracurriculares y perder su alma. Nosotros tenemos que entender que lo que está en juego es la eternidad de nuestros hijos. No es un asunto de fanatismo y de que me estoy yendo a un extremo. Es que cuando tú entiendes que lo que está en juego, lo que está en juego es una eternidad con o sin Dios, entonces no hay acción que no valga la pena hacerla. De manera enfática e intencional, nosotros tenemos que enfocarnos en salvar almas, en arrebatarle las almas al enemigo y traerlas para el lado de Dios. Bueno, pues hasta aquí nuestra parte. Mira tu agüita, para que no te beba la mía y me pegue las malas mañas. Hasta aquí nuestra parte. Gracias, Loren, por este apoyo. Cuando tengo estos temas así, me gusta traer, ¿verdad?, un cuarto bate. Bueno, déjenme decirle, hermano, finalizando ya este tiempo, que hay personas que tienen los valores y creen en Dios. Tienen ese corazón sensible, pero todavía no han dado el paso para conocer a Dios, recibir esa llenura del Espíritu Santo, recibir ese poder de Dios, tener la transformación que Jesucristo hace en el corazón de una vida. No tienen esa transformación y lamentablemente, aunque son buenas, no están viviendo, experimentando la vida plena, la vida abundante que Cristo tiene para cada uno de nosotros. No una vida sin problemas, sin desafíos. Estamos aquí batallando, pero estamos con la ayuda de Dios, echando hacia adelante, agradándole, haciendo su voluntad, echando la pelea, echando nuestra familia para adelante, siempre en nuestro trabajo, todo con la ayuda de Dios. Y yo quisiera orar ahora para que nosotros abriéramos el corazón y le pidamos a Dios: Señor, yo creo en ti. Le digamos: Señor, yo creo en ti, ven a mi corazón, perdona mis pecados, yo quiero conocerte, Dios, transfórmame, cámbiame, cambia mi mente. Quizás hay algunos que están teniendo luchas con algunos pecados, con algunas ataduras. El Señor te va a libertar, va a romper esas cadenas, porque cuando no conocemos a Dios, estamos, aunque seamos buena gente, estamos en el lado equivocado, estamos en el lado de Satanás. Y el enemigo tiene una enorme influencia sobre nosotros cuando no estamos bajo la cobertura de Dios. Antes vivíamos en este mundo, en la corriente del mundo, en pecado, siguiendo los pensamientos humanos, carnales, las emociones, las tendencias humanas, la concupiscencia, y siendo influenciado por espíritus malignos. Cuando recibimos al Señor, el Señor viene a ser nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro escudo, nuestra protección, y está con nosotros y nos da la fuerza para continuar hacia adelante. Así que vamos a ponernos del lado de Dios, declarando que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, que es nuestro Salvador, y pedirle que perdone nuestros pecados. Yo voy a orar ahora, tanto junto con los que están aquí como los que nos están viendo en diferentes lugares allá en sus casas. Les pido, paren todo ahora, deténganse un momentico y vamos a orar. Después, a los que están aquí, les voy a pedir que pasen al frente para que oremos, para que toda la congregación oremos por ustedes. Cuando uno hace esto, uno no se está comprometiendo con una iglesia, con una religión, con una denominación. No, uno está abriendo el corazón a Dios, porque esto no es un asunto de religión, de iglesia, es un asunto de una relación con Dios. Y Dios te ama. Dios te conoce, Dios sabe quién eres tú y quiere manifestarse a ti como tu papá, como tu padre, como tu pastor, tu Dios único y verdadero. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Ora conmigo. Repite esta oración, que no es una oración técnica, mágica. Importa la intención de tu corazón.
Di conmigo: Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz por mí. Te pido perdón por mis pecados. Lávame, Señor, límpiame. Reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ven a mi corazón ahora y sálvame. Quiero encontrarme contigo. Quiero conocerte, Dios. Transfórmame, cámbiame y cumple tu propósito en mí. Gracias, Dios, por perdonar mis pecados. Gracias por escuchar mi oración. Y gracias por entrar en mi corazón. Amén. Amén. ¿Hiciste esta oración conmigo? Levanta tu mano. Déjame ver tu mano. Levanta tu mano en alto. Amén. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Todos vamos a estar de pie. Y ustedes que levantaron sus manos, que oraron, pasen al frente. Que como dije, toda la iglesia ahora va a orar por ustedes. Así que pídele a alguien si quieres. Ven, acompáñame. Y vamos a juntarnos aquí al frente. Toda la iglesia seguimos orando, seguimos clamando. Los que están en sus casas, vamos a estar orando también por ustedes. Pasa, Joel, por favor, para que oremos juntos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios nos ama demasiado. Dios nos ama demasiado. Tanto nos amó Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por mí, por ti, por un vil pecador. Dios se encarnó, se humanizó porque te ama, porque tiene planes contigo. Bendito sea el Señor. Alguien más, pasa al frente y vamos a orar. Vamos a orar por ustedes. Vamos a pedir a Dios que bendiga sus vidas, que rompa toda cadena, que Dios sea glorificado ahora, a partir de este momento, que inicie una nueva etapa en ti. Por última vez quiero llamar a alguien más. ¿Quiere conocer a Dios? ¿Alguien más oró para recibir al Señor en su corazón? Este es tu momento. Este es tu momento. Voy a concluir este llamado. ¿Alguien más hizo esta oración? No te quedes ahí. Pasa al frente ahora. Vamos todos a orar. Y a orar por los que están en sus casas. Deténganse allí en sus casas. Y vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, papá, por la vida de estos hermanos. Gracias, Dios, por en este día, Señor, tocar sus corazones, tocar su vida, Señor, tocar su alma, Dios. Gracias, papá, por traer este convencimiento de pecado, Señor, este convencimiento, Dios, de que necesitan de ti, de que necesitan acercarse a ti, Señor, de dejar su vida pasada, dejar, Señor, lo que han hecho hasta ahora, Dios, que no te ha agradado, y comenzar a vivir una vida nueva para ti. Señor, ahora te pedimos, Dios, que tú afiances, Señor, y afirmes, Señor, esta decisión, esta convicción, Señor, de seguirte a ti, de comenzar a aprender más de ti, Dios. Que tú pongas, Señor, el deseo, el hambre, Señor, por tu palabra, Dios, por orar, por comenzar a buscar más de ti. Comenzar, Señor, a enfocarse más en la cosa tuya, Señor, en la cosa, Dios, que tú tienes para ellos, Señor. Que el propósito, Dios, que tú tienes para sus vidas se esté claro, Señor, en su mente, en su corazón, Dios. Te pedimos, Señor, que tú sanes cualquier dolencia, Señor, dolencia espiritual, dolencia emocional, dolencia física, Señor, que tú sanes, Señor, cualquier dolencia, Dios, que haya en sus vidas, Señor, en su cuerpo físico, Dios, en sus emociones, Señor, en su mente, Dios. Papá, y que tú, Dios, comiences, Señor, desde este momento a traerlos mucho más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Tenemos un regalito para ustedes, pueden pasar hacia acá, hacia este cuarto. Bueno, y los que nos están viendo, queremos decirles que estamos en la capital de la República Dominicana, en Santo Domingo, en la calle Paseo de los Periodistas 102 Miraflores. Nos reunimos los domingos como hoy a las 10:30 de la mañana y también los jueves a las 7 de la noche. Así que están todos cordialmente invitados.